Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez. Qué bueno todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido y vamos a seguir recibiendo. Cada día el Señor nos habla a través de su palabra. Es una bendición, hermanos, es un privilegio leer la palabra juntos. Qué bueno que estamos usando estas redes sociales para compartir la palabra, que pueda llegar a más. Ponle compartir para que todos tus amigos lo puedan escuchar. Ponle compartir ahí donde dice compartir, donde dice comentar, comenta. Qué tanta bendición es para ti recibir la palabra de Dios cada día. Estamos en Juan 6:10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué maravilloso milagro que estamos estudiando. Qué maravilloso poder de Dios. Qué maravilloso es creer en que el Señor lo puede hacer, que va a suplir, que nunca nos va a faltar, como veíamos ayer, que el Señor suple nuestras necesidades mucho más abundantemente de lo que entendemos o creemos. El Señor les dijo: pues nada más dejen que se sienten en la hierba. Estaban en el monte y comenzaron a repartir. Dice: hay una fe positiva, inmutable. Esto se ve en Cristo. El Señor mismo demostró a sus discípulos el tipo de fe firme que tenían que tener en Dios. Tenemos que tener una fe firme, abierta. Tenemos que ver y advertir la fe de Jesucristo, la fe en Dios. Jesús tomó lo que tenía y dio gracias a Dios por lo que tenía. Solo tenía una magra cantidad de pan. De hecho, podía sostener todo lo que poseía en la palma de su mano. Pero no se quedó en eso. No se quedó de pie mirando lo poco que tenía y dudando: ay, ¿qué voy a hacer? Dios no puede hacer este milagro. Él vio aquello que tenía en las manos y dio gracias al Señor. No se quedó ahí cuestionando, angustiado, con desesperación, con desesperanza, preguntándose cómo se iba a satisfacer la necesidad. Alzó la vista y agradeció a Dios. La pequeña cantidad y la mala calidad no importaba. Lo que importaba era que él tenía algo. Había cierta provisión, un don, un sacrificio, un recurso, aunque pequeño, le había sido dado y colocado a sus pies para que lo usara como quisiera. De modo que lo tomó, siendo siempre tan agradecido, y lo alzó hacia Dios, agradeciéndole y confiando en que Dios satisfacería esa necesidad. Tenemos que ver cuán positiva e inmutable fue la fe de acción de gracias de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. A veces queremos dar gracias cuando ya vemos el milagro hecho y decir: gracias por lo que me contestaste, gracias. Pero tenemos que decirle gracias aún antes de ver el milagro, aún antes de ver la situación, aún antes de ver que el Señor ya contestó. Él dijo: gracias, Señor, porque nos vas a multiplicar estos panes. Tenemos que ser agradecidos, tener esa fe positiva, esa fe inmutable, que nada nos mueva, que nada nos quite de creer que el Señor va a hacer algo grande para nosotros. Tenemos que entender que el Señor tiene una fe positiva, inmutable, y que Él sabía que Dios iba a suplir esa necesidad. Y así tenemos que pedir tú y yo con fe. Dice Santiago
que no dudemos, porque el que duda es como la ola del mar que va y viene, va y viene. Tenemos que orar con fe, creyendo. Jesús dio lo que tenía. Todo lo que pudo hacer fue distribuir a aquellos que estaban en sus manos y confiar en Dios. Esto es lo que hizo. Simplemente dio lo que tenía. Dios hizo lo demás. Todo lo que puede hacer cualquier hombre, cualquier persona, es dar lo que tiene, lo que está en sus manos. Pero puede hacerlo y se espera de que Él lo haga. Si un hombre hace eso, Dios hace el resto. La necesidad era satisfecha. Las necesidades de todo el mundo solo pueden satisfacer si damos lo que tenemos. Tantos poseen y se aferran cada vez más que el mundo está cayendo en la desesperación del hambre y de la enfermedad, de la guerra y de la muerte. El pecado y la maldad destinado a vivir para siempre separados de Dios. Yo me imagino que el Señor tomó el pan y se lo dio a Pedro, se lo dio a Juan y lo iba partiendo, y entre más lo iba partiendo, entre más lo iba dando, más se iba multiplicando. Cuando los discípulos vieron eso que le entregó el Señor, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y comenzaron a partirlo, y a medida que lo partían, se iba multiplicando. Así es Dios. Tenemos que dar lo que tenemos. Tenemos que dar de lo que tenemos. Dárselo al Señor. El Señor lo va a multiplicar. Tenemos que entender eso, mis amados. No le tengas temor. No le tengas miedo a lo que va a dar el Señor. Déjate asombrar por Dios. Tú solamente da, solamente cree, solamente comparte lo que tienes. Tenemos que entender que cualquier hombre podemos dar a otros. A veces nos aferramos a las cosas y no queremos darla. Dice en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las cosas materiales? No en la necesidad de la gente. ¿Dónde está tu corazón? En Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Es tan fácil todo lo que el Señor nos pide. No nos está pidiendo más que lo que tenemos. Tenemos que creer eso. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:21. Entonces, 22:39. Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas 3:11. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tenemos que ser dadores, tenemos que ser que pueda la gente confiar en nosotros, que podemos darle de lo que el Señor nos ha dado, que no escatimemos dar a la gente, sobre todo a los pobres, a los que vienen a pedir limosna, a los que vienen a pedir un pan, que podamos dárselo con respeto a la gente. Debemos de hacerlo. Jesús utilizó a otras personas para que lo ayudaran a cumplir la necesidad. Él le dio a los discípulos y los discípulos lo dieron a las personas. Sus discípulos fueron esenciales para la tarea. Eran los responsables de alimentar a la gente. Cristo recibió la oferta de los recursos magros como pan. Cristo confió en Dios para multiplicar los recursos.
Cristo dio la provisión a los discípulos, no para consumirlos, sino para distribuirlos. Esto es crítico. Los discípulos distribuyeron el alimento y dieron de comer a la gente y fueron una parte vital del plan del Señor. El Señor no lo podía hacer todo, pero tenía a sus discípulos. Y Él dijo, pues distribúyense y repártanlo. El Señor te necesita a ti y me necesita a mí para hacer lo que Él quiere hacer, para ayudar a otros, para dar de comer a otros, para orar por enfermos. Necesita a sus discípulos. Si tú y yo somos sus discípulos, el Señor nos va a usar para ser de bendición a otros, para atraer gente a los pies de Cristo, para darles de comer, para darles una palabra de aliento. Nosotros somos sus discípulos. Dios satisfizo la necesidad a causa de la fe. Cristo puso su fe y Dios lo cumplió. La fe de Cristo positiva e inmutable. Dios satisfizo la necesidad de la gente y le dio de comer. De hecho, esto es extremadamente importante. Hizo más que satisfacer la necesidad. Hubo alimento de más. ¿Cuánto? 12 cestos llenos. ¿Por qué 12? Porque había 12 discípulos, 2 siervos que tan obedientemente y con tanta confianza ayudaron a Cristo. 12 siervos sirviendo, y el Señor les dio cada quien su canasto. Siempre tenemos una recompensa de parte de Dios. Cada siervo tenía una provisión que le iba a durar varios días. No se desperdició ni una migaja. Cada kilo de provisión iba a ser utilizada en el futuro. Mientras un hombre está dando lo que tiene, debe confiar en el poder y la provisión de Dios. En Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo está tu fe? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos creciendo en el creer positivamente? En creer antes de ver. Tenemos que creer antes de ver el milagro. Tenemos que agradecer antes de ver el milagro. Tenemos que tener esa sensibilidad a las cosas espirituales y reconocer que Jesús es Dios y que el cielo prometió, Él lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te agradecemos por la bendición de haber visto este milagro, Padre, de haberlo palpado, Señor, en tu palabra, de ver, Señor, ese milagro de multiplicación. Y tú lo puedes seguir haciendo con nosotros. Multiplícanos, Señor. Suple nuestras necesidades. Abre puertas de provisión para todos los que no tienen. Oramos nuevamente por los que no tienen trabajo, Señor. Que tú abras puertas y cerrojos de hierro. Abre puertas, Señor. Nosotros tenemos esa fe positiva de que tú vas a hacer algo grande. Gracias, Padre. En esta tarde queremos orar por nuestro querido hermano don Miguel Villarreal, por su esposa Petrita, que están tan enfermos. Pon tu mano, Señor, esa mano de misericordia, esa mano, Señor, de sanidad sobre sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el día de mañana. Damos gracias a Dios por esta tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.